Actitud positiva. Normalmente escuchamos muchas conferencias, libros, frases, refranes, consejos sobre la actitud y nos enseñan que la actitud debe ser positiva. Como siempre, nosotros basamos nuestras enseñanzas en la palabra de Dios y como siempre los he invitado a que tengan en sus manos una Biblia. Los invito a que este mensaje de actitud positiva lo pueden respaldar y basar en Números capítulo 13 versículo 1 hasta capítulo 14 versículo 10. Es la historia de cuando Jehová le dijo a Moisés que enviara 12 líderes a que fueran a inspeccionar, a conocer a Canaán, la tierra prometida, para que rindieran un informe sobre qué observaban allí, para que miraran cómo se alimentaban, sus estaturas, sus costumbres y prepararse para poseer la tierra prometida. De estos 12 líderes, Moisés escogió un líder, un príncipe de cada tribu, de las 12 tribus que se habían organizado los israelitas. Y se fueron los 12 a inspeccionar a Canaán, la tierra prometida. Al volver, hubo un informe de cada uno de los que fueron. Y hubo unas similitudes en los informes. 10 de ellos dieron un informe similar y 2 de ellos dieron un informe contrario al de los otros 10. Entonces, vamos a ver en qué consistieron esos informes y cómo repercutieron para el destino de los israelitas el informe de los 10 espías o reyes que fueron a inspeccionar la tierra prometida y los otros 2. Bueno, las similitudes las encontramos en el capítulo 13, versículo 2 de Números. Y pues los 12 espías eran líderes en sus respectivas tribus. Eso era una similitud. Los 12 espías recibieron la misma promesa. Los 12 espías recibieron las mismas oportunidades. ¿Cuáles fueron las diferencias? 10 dijeron que no era viable, poseer Canaán, que no era viable poseer la tierra prometida, que porque era tierra de gigantes, que porque ellos se veían como unas langostas, que porque era imposible vencer ese ejército. Entendieron mal su misión. 10 de ellos entendieron mal su misión. Y tercero, vieron a Dios a la luz de sus circunstancias. Ahorita les explico qué queremos decir ahí. El informe de la minoría, en cambio, fue de la siguiente manera. 2 dijeron que sí, o sea, totalmente diferente al informe de los 10 que dijeron que no era viable poseer Canaán, la tierra prometida que Dios había destinado para su pueblo de Israel. Estos 2, Josué y Caleb, dijeron que sí, se fueron al extremo. Ellos 2 entendieron su misión. La misión era encontrar los puntos positivos del por qué sí podían poseer la tierra de Canaán. Vieron las circunstancias a la luz de su Dios. Ellos vieron que era posible, no porque lo que veían les daba la conclusión de que sí era viable, sino concluyeron que sí era viable por el Dios que ellos creen. Creyeron más en que Dios lo lograba por encima de las posibilidades respecto a las capacidades de ellos. Tras su regreso
10 de los espías mostraron una actitud horrible respecto a toda la promesa. No es difícil ver por qué no. No se puede encontrar a Dios en ningún lugar en su informe. Ellos rindieron un informe y en su informe por ningún lado mencionaron a Dios. Es decir, dejaron a Dios por fuera de su visión, por fuera de su inspección, por fuera de su informe. No contaron con Dios, se olvidó quién andaba con ellos. Ellos no mencionan su nombre ni siquiera una vez. Esa es una característica de ese informe, de esos 10 espías o 10 reyes que fueron a inspeccionar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, Canaán. Su amarga disposición, perspectiva pesimista e informe negativo se extendieron como una plaga por todo el campamento israelita. Declararon: sin duda era una tierra que fluye leche y miel, pero había gigantes en la tierra, no hay manera que podamos entrar y poseerla. Ese fue el informe que rindieron los 10 reyes o espías que envió Moisés a inspeccionar la tierra prometida. Aunque Josué y Caleb hicieron ese mismo viaje y vieron las mismas cosas de las que fueron testigos los otros 10 espías, ellos regresaron con un informe entusiasta y positivo. Nunca dudaron de que los israelitas pudieran tomar la tierra. Basaron su buen informe en el historial de Dios con la nación en el desierto. Ellos ya sabían cuántas veces Dios los había protegido, los había bendecido, los había guardado en ese caminar por el desierto. Es decir, ellos basaron su informe en las experiencias que habían tenido con Dios. Entonces, nunca dudaron de que los israelitas pudieran tomar la tierra. Admitieron claramente los obstáculos, pero sabían que nada podía interponerse en el camino de Dios. Ellos regresaron diciendo, miren la diferencia del informe de los 10 espías que dieron un informe negativo, nefasto, pesimista, frente al informe de estos dos, Josué y Caleb. Ellos dijeron en su informe lo siguiente, abro comillas: sí, hay gigantes en la tierra, pero son enanos comparados con nuestro Dios. Podemos tomarlos a ellos y la tierra. Y a propósito, Canaán realmente fluye leche y miel. ¿Cuántos han llegado a otro país y se han encontrado con gigantes y se han devuelto? Gigantes que se convierten en gigantes por la falta de Dios en sus vidas y no reconocer que Dios va delante de nosotros. No es por nuestras habilidades, nuestras capacidades, sino porque es Dios el que va con nosotros. Cuando Moisés recibió la orden de Dios de dirigir su pueblo de Egipto a la tierra prometida, Moisés le dijo que él no se sentía capaz de hacerlo. Y Dios le dijo que no era él, que era quien iba con él. Y siempre nosotros debemos tener presente quién va con nosotros en cada una de las decisiones que tomamos. La principal diferencia, ¿cuál fue? Entre el informe de los 10 espías que dijeron que no era posible tomar la tierra prometida porque habían gigantes, frente al informe que les dieron otros dos, que vieron lo mismo, que tuvieron igualdad de oportunidades, que hicieron la misma inspección, pero su informe fue positivo, esperanzador. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue la actitud. La única diferencia entre quienes dieron los informes de mayoría y minoría era interna. Sus informes diferentes reflejaban actitudes contrarias hacia la tierra, las promesas divinas, el pueblo en Canaán, el trabajo implicado, el Señor y ellos mismos. Consideremos las actitudes de la mayoría. La mayoría pensó de la siguiente manera. Primero, desobedecieron a Dios. Segundo, creyeron que la tierra no tenía futuro. Tercero, mostraron cobardía basada en el temor, en el miedo. Cuarto,
Ignoraron totalmente a Dios en su informe. Quinto, sufrieron el complejo de langosta. Se sintieron como una langosta frente a los gigantes que vieron en Canaán. Se sintieron muy pequeños porque se analizaron ellos, pero sin Dios. Nunca es por lo que nosotros somos o hacemos, es por quién está con nosotros, quién va delante de nosotros. Esa es la gran diferencia del cómo asume una persona u otra las diferentes circunstancias. Siendo las mismas para las personas, es quién va conmigo, a quién acudo, en quién tengo fe. El resultado: esos 10 pesimistas difundieron ansiedad por todo el campamento de Israel. Sus podridas actitudes infectaron a toda la congregación hasta que el contagio espiritual no pudo contenerse. Notemos quién fue culpado de la respuesta negativa de la nación. Está escrito en la palabra de Dios, en Deuteronomios 1:28. Quedó para la historia, para la eternidad, a quién culparon de esa mala decisión basada en un informe negativo. Dice así, Deuteronomios 1:28. Abro comillas. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Cuidado, cuando se nos asigna la responsabilidad de ser líder, los que nos siguen escuchan nuestros informes. Y si nuestros informes son negativos y pesimistas, estamos condenando a nuestros seguidores a una decisión errónea. Y los primeros que nos siguen son nuestra familia. Nosotros somos líderes por naturaleza, lideramos una familia. O nuestras empresas, o nuestras organizaciones, o nuestra propia vida. Mediante un informe negativo de la mayoría, esta comisión de antaño privó a casi 2 millones de personas de su herencia en Canaán. Mediante su influencia venenosa, los israelitas fueron llevados de regreso al desierto para morir. Y Dios demoró el cumplimiento de su propósito para su pueblo escogido durante 40 frustrantes años. El recorrido entre Egipto y la tierra prometida para el pueblo de Israel, cuya dirección se la encomendó a Moisés, era para que hubiera durado normalmente 40 días. Pero por esa actitud negativa, entre otras muchas características más del comportamiento de este pueblo, ese recorrido terminó durando 40 años. Y de los 2 millones o más de personas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, solo entraron 2: Josué y Caleb. Tan importante es la actitud que permite encontrar la promesa de Dios. Ojalá hubieran escuchado a la minoría. Consideremos su actitud vastamente mejor. Ese informe de la minoría, y hoy lo vemos, ¿no? La gente sigue a las mayorías. No porque las mayorías tomen una decisión, es la correcta. Generalmente, las minorías están mejor enfocados. En este caso, veamos el informe de las minorías, de Josué y Caleb. Minorías con respecto a esos 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Primero, obedecieron a Dios. Segundo, insistieron en que debían entrar y poseer la tierra, basada en la confianza en Dios. Tercero, mostraron valentía arraigada en la fe en Dios. Cuarto, sintieron una seguridad calmada. Quinto, se vieron a sí mismos con relación a Dios. Cuando no tenemos una intimidad con Dios, no tenemos esa seguridad, esa confianza de tomar la promesa de Dios. Andamos a la topa tolondra, de acuerdo a nuestro razonamiento, de acuerdo a lo que el mundo enseña, etcétera, etcétera. El resultado: Caleb y Josué siguieron con vida para una nueva era.
mientras que los otros 10 espías permanecieron en el desierto junto con el resto de adultos de esa generación incrédula. Josué y Caleb determinaron el futuro de sus generaciones. Han pasado muchos años y aún hablamos de ellos, dejaron un legado. Axiomas de actitud. ¿Cuáles son los valores que debemos tener en cuenta en este ejemplo, en esta enseñanza basada en esta experiencia que nos dejó Josué y Caleb? La actitud marca toda la diferencia. Realmente, a veces la actitud no es lo más importante, la actitud lo es todo. Una persona con habilidades, con mucha preparación, puede ser superada con una persona con escasa capacitación y escasas habilidades, pero con buena actitud. Si usted fuera empresario, ¿a quién prefiere? ¿A un intelectual con mala actitud? ¿O a alguien con buena actitud? No tan intelectual, pero con deseos de crecer. Eso debemos ponerlo como reflexión para nuestra propia vida. El desarrollo de una actitud positiva es el primer paso consciente hacia llegar a ser un líder eficaz. El liderazgo exitoso no puede ser construido sin este bloque crucial. Comprueba los siguientes axiomas de actitud sugeridos por las palabras y acciones de Josué y Caleb. De las palabras, del informe, de las acciones y de la actitud de Josué y Caleb, hemos hecho una relación de axiomas o valores que hoy creemos que podemos recomendárselo a ustedes y tenerlos presentes para sus vidas y para mi vida. Aquí todos estamos enseñando y aprendiendo, aprendiendo y enseñando. Primero, nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. El enfoque de la vida de una persona se determina según su actitud. El de actitud negativa, asimismo es su diario vivir, y así es el resultado del recorrido de su vida, a diferencia de él que tiene una actitud propositiva, una actitud positiva, una actitud amable, agradecida, siempre reconociendo a Dios, que es el que obtiene los resultados por nosotros. Segundo, nuestra actitud determina nuestras relaciones con las personas. ¿Tiene conflicto con las personas? ¿Se siente víctima? ¿Se siente señalado, acusado, discriminado? De pronto tenemos que revisar nuestra actitud. Nuestra actitud es con frecuencia la única diferencia entre el éxito y el fracaso. Total. Hay gente que es exitosa, pero su actitud lo hace sentirse, vivir y verse como fracasado. O al contrario. Cuarto, nuestra actitud al principio de una tarea afectará a su resultado más que ninguna otra cosa. Totalmente de acuerdo. El resultado va a ser afectado según su actitud. Nuestra actitud puede convertir los problemas en bendiciones. ¡Wow! ¡Qué bendición esta enseñanza! Nuestra actitud puede convertir los problemas en bendiciones, ¿sí? Muchos encontramos en un obstáculo una oportunidad, dependiendo de nuestra actitud. O lo vemos como una oportunidad o lo vemos como un obstáculo. Sexto, nuestra actitud puede darnos una perspectiva positiva poco común. Y séptimo, nuestra actitud no es buena automáticamente, tan solo porque pertenecemos a Dios. Usted puede sentirse muy religioso con su religión, o los cristianos como yo, o no importa la fe que usted practique, o incluso si es ateo o agnóstico. Su actitud no se determina únicamente por su fe, sino se necesita una acción de su parte que sea agradecida, que sea esperanzadora, que tenga ilusión, que sea amable, que crea, que sea atrevida, que tenga fe en Dios, en que puede dar el
paso de fe, porque Dios es quien va con usted o va delante de usted abriendo el camino. Que es Dios que libra sus batallas, que no es usted, porque nosotros somos imperfectos, incapaces, débiles, pero con el Dios que tenemos, Él es el que nos hace fuertes. Por eso dice la palabra de Dios que nos dio espíritu de poder y no de cobardía. Y es por Dios que nosotros nos volvemos valientes para asumir los diferentes retos de nuestras vidas. Dios los bendiga. Espero que este mensaje sea aliciente para sus vidas, sea un bálsamo para alimentar su fe, para alimentar su alma y su espíritu.